Mis padres se robaron mis $60,000 del fondo universitario para pagar la boda de ensueño de mi hermana. Así que cuando me rogaron que criara a sus hijos abandonados 10 años después, les cerré la puerta en la cara. Ahora tengo 28 años. Pero todo esto comenzó cuando tenía unos 17, preparándome para terminar la secundaria y con la esperanza de ir a la universidad. Desde pequeña siempre supe que el dinero era algo con lo que teníamos que tener cuidado, pero mis padres siempre me dijeron a mí y a mi hermana mayor, Clara, que apoyarían nuestra educación tanto como pudieran. Mis abuelos, los padres de mi mamá, habían comenzado un fondo universitario para mí cuando nací, y le depositaban dinero con regularidad. Y a medida que fui creciendo y empecé a trabajar medio tiempo durante la secundaria, también puse gran parte de mis propios ingresos allí porque realmente quería ir a una buena universidad y estudiar ingeniería. Sabía que sería caro. Ese fondo era mi gran esperanza, mi boleto hacia el futuro que tanto quería. Revisaba el saldo a veces y lo veía crecer. Me sentía orgulloso y seguro. Mi hermana Clara es 3 años mayor que yo y realmente no tenía las mismas ambiciones académicas, lo cual estaba bien. Ella quería cosas distintas en la vida. Consiguió un trabajo después de terminar la secundaria y, cuando tenía unos 22 años, se comprometió con su novio, Pablo. Todos estaban muy emocionados, especialmente mi mamá. Al principio hablaban de una boda pequeña y sencilla, algo que pudieran costear, y la familia de Pablo también iba a contribuir un poco. Estaba feliz por ella, de verdad, aunque Clara y yo nunca fuimos muy cercanos. Era mi hermana. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar con los planes de la boda. Clara empezó a hablar de ideas mucho más grandes, un lugar más elegante, un vestido más caro, una lista de invitados más larga y una gran luna de miel. Mi mamá parecía dejarse llevar por todo eso, diciendo que Clara se merecía lo mejor, que era su día especial. No le presté demasiada atención al principio porque yo estaba en mi último año de secundaria y muy ocupado con los exámenes y las solicitudes universitarias. Estaba enfocado en mi propio futuro. Los escuchaba hablar sobre dinero a veces, y mi mamá sonaba estresada, y mi papá se quedaba en silencio, como siempre cuando mi mamá se alteraba por algo. 1 o 2 veces mi mamá me pidió prestado algo de dinero, solo pequeñas cantidades, y dijo que era para pagar cuentas o algo así y que me lo devolvería. Pero nunca lo hizo, y yo como que me olvidé porque estaba tan ocupado. Recuerdo que también hacía comentarios como tú tienes tus ahorros, estás bien, de una forma que me parecía un poco extraña, pero lo dejé pasar pensando que simplemente estaba ansiosa por los gastos de la boda. La boda ocurrió, y fue enorme. Mucho más grande de lo que pensé que podían pagar. Clara parecía una princesa y mi mamá no paraba de sonreír. Pero recuerdo sentir un nudo en el estómago al ver cuánto dinero claramente se había gastado, sabiendo lo estresada que había estado mi mamá. Aún así, me dije que no era asunto mío y que quizás la familia de Pablo había pagado la mayor parte o que mis padres habían sacado un préstamo. Unos meses después de la boda, empecé a recibir las cartas de aceptación de las universidades y me aceptaron en mi primera opción para ingeniería. Estaba increíblemente feliz. Corrí por toda la casa mostrándoles la carta a mis padres, y dijeron que estaban orgullosos, pero hubo algo raro en su reacción, algo apagado. No le di demasiada importancia. Estaba demasiado emocionado por empezar esta nueva etapa. La universidad requería un depósito para asegurar mi lugar, y luego habría que pagar la primera matrícula poco después. Así que fui al banco donde estaba mi fondo universitario. El fondo que mis abuelos habían empezado y al que yo también había contribuido. Me sentía todo un adulto, responsable, listo para dar el primer gran paso hacia mi futuro. Me senté con la cajera y le pedí hacer un retiro para el depósito. Ella escribió algo en su computadora y frunció un poco el ceño. Luego tecleó un poco más. Me pidió que confirmara mi identidad nuevamente, lo cual hice. Entonces me dijo el saldo de la cuenta. Estaba casi vacía. Había como $100 o menos. Me quedé mirándola fijamente. Pensé que había cometido un error, que estaba viendo la cuenta equivocada. Le dije que eso no podía ser, que debía haber decenas de miles de dólares en esa cuenta. Dinero que yo había ahorrado, que mis abuelos habían puesto para mi universidad. Ella parecía incómoda y dijo que los registros mostraban varios retiros grandes hechos en los últimos meses por los otros titulares de la cuenta. Le pregunté quiénes, y ella lo confirmó, mi madre y mi padre. Sentí que no podía respirar. Le di las gracias, no sé cómo, y salí del banco sintiendo que el mundo se había inclinado de lado. Fui a casa temblando. Estaba tan confundido y asustado, y un horrible sentimiento empezaba a crecer en mi estómago. Encontré a mis padres en la sala, viendo televisión como si nada. Les pregunté por el dinero, por mi fondo universitario.
Al principio intentaron evitar el tema. Mi mamá dijo algo como que hablaríamos luego, que no me preocupara. Pero insistí. Creo que empecé a alzar la voz. Les dije lo que me había dicho el banco, que el dinero ya no estaba y que ellos lo habían sacado. Entonces lo admitieron. Me dijeron que habían usado mi fondo universitario para pagar la boda de Clara. Mi mamá empezó a llorar y dijo que Clara había querido un día especial y que no sabían cómo más pagarlo, que los costos seguían subiendo y subiendo. Dijo que su plan era reponer el dinero de alguna manera antes de que yo lo necesitara, pero simplemente no lo habían logrado. Mi papá solo estaba ahí, mirando hacia abajo, sin decir mucho. Solo que pensaban que estaban haciendo lo correcto por Clara. Perdí el control. Empecé a gritar. Les gritaba cómo podían hacerme eso, cómo podían robarme el futuro. Les dije que ese dinero era para mi educación, que mis abuelos lo habían ahorrado para mí, que yo había trabajado por él. Les pregunté si la boda de Clara, un solo día para presumir, era más importante que todo mi futuro, mi carrera, todo por lo que yo había luchado. Mi mamá seguía diciendo que yo estaba siendo egoísta, que Clara se merecía esa boda y que la familia ayuda a la familia. Dijo que yo podía ir a una universidad local más barata o trabajar unos años y volver a ahorrar. Que yo era inteligente, que lo resolvería. Clara, que justo llegó mientras todo esto pasaba, no ayudó en nada. Dijo que estaba exagerando, que era solo dinero, que su boda era algo único en la vida y que eventualmente me pagarían, que cuál era el gran problema. Incluso dijo que yo estaba tratando de arruinar su felicidad. La discusión fue enorme. Yo gritaba, mi mamá gritaba y lloraba. Clara me gritaba por hacer llorar a mamá y mi papá simplemente estaba sentado, con cara de miseria, pero sin defenderme en absoluto. Les dije que me habían traicionado, que no les importaba yo, solo Clara. Recuerdo haber gritado que los odiaba, que habían arruinado todo. Esa noche hice una maleta pequeña con algo de ropa y mis documentos importantes, y me fui. Me quedé unos días en casa de un amigo, totalmente entumecido. El después inmediato fue horrible. No pude ir a mi universidad soñada. Ni siquiera pude ir a ninguna universidad ese año. Pasó la fecha límite del depósito. No tenía dinero, ni apoyo. Los padres de mi amigo fueron amables, pero no podía quedarme allí para siempre. Encontré un cuarto barato para alquilar y conseguí un segundo trabajo, en una fábrica de noche y en un restaurante durante el día. Estaba agotado todo el tiempo. Postergué mis planes universitarios indefinidamente. Mis padres intentaron llamarme un par de veces, y Clara mandó algunos mensajes enojados diciendo que yo estaba destruyendo la familia por ser tan dramático e implacable. Bloqueé todos sus números. No quería escuchar sus excusas ni sus culpas. Me robaron. Me robaron el futuro que yo había planeado. Y me demostraron exactamente cuánto valía para ellos. Me tomó años recuperarme. Eventualmente logré entrar a un colegio comunitario local, tomando clases por la noche mientras trabajaba, y luego me transferí a una universidad estatal, sacando préstamos estudiantiles grandes y trabajando constantemente. Fue mucho más difícil de lo que debía haber sido. Obtuve mi título en ingeniería, pero mucho más tarde de lo planeado y con una montaña de deudas que aún estoy pagando. Me construí una vida solo. Ahora tengo mi propio pequeño departamento, un trabajo decente, pero fue una lucha larga y dura. Y cargo con mucha rabia y resentimiento de esa época. No he hablado con mis padres ni con Clara en unos 10 años. Me enteré por un primo lejano hace algunos años que Clara y Pablo tuvieron un par de hijos, pero no pedí detalles. Y ahora, avancemos hasta la semana pasada. Estaba en casa después del trabajo preparando la cena cuando alguien tocó la puerta. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla y mi corazón se hundió. Eran mis padres. Se veían mayores, cansados y muy angustiados. Mi mamá estaba llorando. Dudé por mucho rato, pero abrí la puerta apenas, con la cadena puesta. Mi mamá empezó a hablar de inmediato, con la voz temblorosa por las lágrimas, diciendo que me necesitaban, que estaban desesperados. Mi papá estaba detrás, sin decir nada, con cara de impotencia. Me dijeron que Clara se había ido, que había hecho su maleta y dejado a su esposo y a sus 2 hijos, que aparentemente tienen como 5 y 7 años. Dijeron que Pablo, el esposo de Clara, estaba hecho un desastre y que no podía lidiar con los niños solo, así que básicamente se los dejó a mis padres, diciendo que necesitaba arreglar su vida. Mis padres ya son mayores, tienen casi 70, y dijeron que no tienen la energía ni el dinero para criar a 2 niños pequeños. Mi mamá lloraba y decía que no sabían qué hacer. Y entonces lo dijo, tienes que ayudarnos. Eres familia. Y la familia siempre va primero. Estos son tus sobrinos. Sangre de tu sangre.
Dijo que esperaban que yo pudiera quedarme con los niños o al menos ayudarlos económicamente de forma significativa para cuidarlos. Me quedé mirándolos. Toda esa vieja rabia, esa traición, volvió tan fuerte que me sentí como si tuviera 17 otra vez, parado en el banco. Todo lo que podía pensar era en mi fondo universitario, en mis sueños robados, en los años que luché, en la deuda que todavía tengo, todo porque ellos pensaron que la boda lujosa de Clara era más importante. Y ahora, después de 10 años de silencio, después de haber destruido mi confianza y mis planes de vida, aparecen esperando que otra vez sacrifique mi vida por las responsabilidades de Clara, porque la familia siempre va primero. La hipocresía era simplemente asombrosa. No grité esta vez. Solo sentí frío. Les dije que habían tomado sus decisiones hacía mucho tiempo sobre lo que significaba la familia, y que me habían mostrado con claridad cuál era mi lugar en ella. Les dije que habían gastado mi futuro en Clara, así que Clara y ellos podían resolverlo. Les dije que no tenía nada para darles. Entonces les cerré la puerta en la cara. Mi madre aún lloraba y suplicaba del otro lado. La escuché llorar un rato más afuera y luego se fueron. Desde entonces he estado destrozado. A veces me siento culpable cuando pienso en los niños. Son inocentes en todo esto. Pero luego recuerdo lo que mi familia me hizo, como simplemente me dejaron de lado, y la rabia vuelve. Mis padres han intentado llamarme algunas veces, a veces con rabia, llamándome insensible. No he respondido. No sé si hice lo correcto. Parte de mí se siente justificada, pero otra parte se pregunta si estoy siendo una persona fría y sin corazón por no ayudar con los niños, por darle la espalda a mi familia cuando están en crisis. Actualización 1. Hola a todos. Primero quiero agradecerles por los comentarios y mensajes en mi publicación original. He leído muchísimos y ha sido mucho que procesar. No esperaba tantas respuestas, y aunque en su mayoría confirmaron lo que ya sentía, me dieron mucho en qué pensar. Muchos preguntaron por detalles, así que trataré de responder lo más común. El fondo universitario era sustancial. Mis abuelos habían contribuido con una cantidad importante a lo largo de los años, y yo también, trabajando casi tiempo completo algunos veranos y medio tiempo durante la escuela. Había cerca de $60,000. Esto fue a principios de los 2010, así que esa cantidad habría cubierto gran parte de mi matrícula, alojamiento y comida en la universidad estatal a la que planeaba asistir, durante los 4 años, o al menos habría reducido drásticamente mi deuda estudiantil. Estaba todo en una cuenta de ahorro conjunta a la que mis padres tenían acceso, lo cual ahora veo fue un gran error. Pero era joven y confiaba en ellos. La boda de Clara fue increíblemente extravagante, totalmente fuera de nuestras posibilidades. Hubo un salón enorme, vestido de diseñador, o una réplica muy costosa, cena formal para más de 150 personas, barra libre, banda en vivo y una luna de miel de 2 semanas en Hawái. Fue el tipo de boda que ves en las revistas, no algo que mis padres, mi madre asistente de aula y mi padre oficinista de nivel medio, pudieran costear sin mi dinero. Sobre disculpas o intentos de reembolso, cero. Después de la pelea inicial cuando descubrí el robo, sus intentos de contacto se centraron en decirme que estaba exagerando, que debía perdonar por el bien de la familia o que era cruel por cortar la relación. Clara fue peor aún. Me llamó egoísta, me acusó de querer arruinarles su día perfecto. Nunca, ni una sola vez, dijeron. Lo sentimos. Lo que hicimos estuvo mal. ¿Cómo podemos arreglarlo? Siempre era sobre cómo mi reacción era el problema, no sus acciones. Nunca devolvieron un centavo. El te lo devolveremos algún día fue solo para calmarme en el momento, sin ningún plan ni intención real. Mi situación económica actual. Estoy bien, pero no soy rico. Tengo un buen trabajo como ingeniero, pero vivo en una ciudad con alto costo de vida. Tengo un pequeño apartamento, un coche fiable, puedo pagar mis cuentas. Pero también tengo una deuda estudiantil significativa que sigo pagando mes a mes. Esos $60,000 que me quitaron habrían hecho una diferencia monumental, no solo entonces, sino incluso hoy. Pensar en asumir la carga financiera de 2 niños simplemente no es posible. Apenas puedo mantener mi vida. Sobre Clara y sus hijos. Por lo que mis padres me dijeron en la puerta, Clara simplemente se fue. Le dijo a su marido que estaba infeliz, que necesitaba encontrarse a sí misma o algo igual de vago. No sabían dónde estaba. Los niños son pequeños. El niño tiene 7 y la niña 5. Es horrible para ellos, y sí, me da pena por ellos como niños. Son inocentes. Desde que cerré la puerta, mis padres han sido implacables. Me llaman muchas veces al día. Dejo ir todas las llamadas al buzón de voz. Los mensajes son una mezcla entre mi madre llorando,
pidiéndome que hable con ellos, diciendo que los niños preguntan por su madre y están confundidos, y mi padre con tono firme diciendo que tengo una obligación moral, que soy frío e insensible y que me arrepentiré. También empezaron a mandar mensajes de texto contando lo mal que están, lo incapaces que se sienten, cómo su salud se deteriora por el estrés. Una noche de la semana pasada, volviendo del trabajo, los encontré estacionados frente a mi edificio. Mi madre se bajó del coche para acercarse, y simplemente me di la vuelta. Regresé a mi auto y conduje hasta casa de una amiga. Sentí que me estaban acechando. Leer todos sus comentarios, especialmente los que decían que no soy el culpable, solidificó lo que ya sentía. Sus acciones del pasado les quitaron el derecho a exigirme nada ahora. Muchos señalaron que intentan hacerme responsable de los errores de Clara y de sus propias malas decisiones. Sigo sintiendo una rabia profunda por lo del fondo universitario. Fue una traición. No puedo simplemente olvidarlo porque ahora estén en problemas. Problemas que ellos mismos crearon al priorizar a su hija sobre mí de una manera devastadora. Si los ayudo ahora, ¿qué mensaje doy? ¿Que siempre estaré ahí para arreglar los destrozos que causan? ¿Que mi dinero, mi vida, mis recursos están siempre disponibles para cuando ellos lo necesiten? No puedo hacerlo. Pensar en esos niños me toca una fibra, no lo voy a negar. Pero no es suficiente como para sacrificar la vida que tanto me costó construir. Una vida que tuve que armar desde cero, precisamente por sus acciones. No he respondido a ninguna llamada ni mensaje. Estoy considerando cambiar mi número. También estoy pensando en las medidas legales necesarias si continúan acosándome, como enviar una carta de cese y desistimiento. Por ahora, mi decisión se mantiene. No voy a ayudarles. Es una línea firme. Y no me hace sentir bien. Me hace sentir estresado, enojado y triste. Pero no veo otra opción que no implique volver a sacrificarme. Siento que intentan arrastrarme de nuevo a una dinámica familiar disfuncional que casi me destruye una vez. No voy a permitir que vuelva a pasar. Gracias nuevamente por leer y por todo su apoyo. Me han hecho sentir menos solo en esto. Segunda actualización. Hola a todos. Ha pasado aproximadamente un año desde mi última publicación y pensé en compartir cómo han seguido las cosas desde entonces. Después de aquella última llamada con mi tía, mantuve el contacto en cero como me prometí. Cambié de número, reforcé la seguridad en mi edificio, incluso le pedí a la administración que no permitiera que ningún visitante subiera sin mi autorización expresa. Me volví más reservado, más alerta. Me dolía haber llegado a ese punto, pero no veía otra opción. En ese año, hubo días en los que me sentí fuerte, y otros en los que la culpa me carcomía. Sobre todo por los niños. Me enteré, por una compañera de secundaria que aún vive en mi ciudad natal, que los hijos de Clara fueron finalmente puestos bajo custodia del Estado. Mis padres no pudieron con ellos. No me sorprendió, pero sí me rompió algo por dentro. Eran niños, inocentes. Pero yo no tenía cómo ayudarlos sin destruirme. Mi madre intentó contactarme una vez más a través de una cuenta falsa de redes sociales. Lo supe porque su forma de escribir era inconfundible. Ese tono pasivo-agresivo disfrazado de amor. La bloqueé sin responder. Desde entonces, no ha habido más intentos. Silencio total. He seguido adelante. No sin cicatrices, pero con claridad. Estoy en terapia desde hace meses y por primera vez, estoy aprendiendo a ponerme en primer lugar sin culpa. Estoy aprendiendo que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y que tener límites no me hace cruel, me hace humano. Actualización final. Han pasado casi 2 años y medio desde la última vez que supe algo de mi familia. Hoy escribo por última vez, no porque algo haya cambiado con ellos, sino porque yo he cambiado. Recientemente, me mudé otra vez. Una ciudad nueva, un trabajo nuevo. No fue una huida esta vez, fue una lección. En esta nueva etapa, decidí dejar de mirar hacia atrás con rencor. No porque hayan cambiado las cosas o porque haya habido algún arrepentimiento por parte de ellos, no lo hubo, sino porque decidí que ese capítulo de mi vida ya no merece más espacio en mi presente. Hace poco vi una foto en redes sociales, una publicación pública que apareció por casualidad. Era una imagen vieja, probablemente de la boda de Clara. Todos sonreían. Yo no estaba en la foto, claro. Me di cuenta de que esa imagen, ese momento, fue el principio del fin para nosotros. Lo entendí sin dolor, sin rabia. Solo con distancia. Los hijos de Clara siguen en el sistema. No sé qué será de ellos en el futuro, pero espero de corazón que encuentren un hogar que les dé la estabilidad que su familia de origen no supo ofrecerles. Yo no pude ser esa persona. Y eso me duele, pero ya no me destruye. Perdonar, en mi caso, no significa reconciliarse.
Significa aceptar que no recibiré las disculpas ni las reparaciones que merecía. Significa liberar el peso para poder avanzar. Gracias a todos los que me acompañaron, que leyeron mi historia, que me escribieron palabras que me sostuvieron cuando más lo necesitaba. Esta es la última vez que hablo del tema. No porque lo haya olvidado, sino porque finalmente lo he soltado. Estoy bien. Y eso, después de todo, es lo más importante.